Escasez de barbijos en muchos países del mundo, precios que suben, ciudadanos preocupados por epidemias que despiertan incertidumbres, terrores globales. ¿Cómo funciona ese miedo a lo desconocido? Estamos con el psicólogo Miguel Espeche para pensar esto. Gracias, Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, a ver, hay un problema y son las series de zombies que nos han... Hay una especie de pedagogía de las series de zombies que una epidemia conduce al apocalipsis. Sí, hay películas de zombies, películas que literalmente se llaman epidemia, que fueron tanques de Hollywood. O sea, es el apocalipsis anunciado. Hay una narrativa del apocalipsis que se basa en una epidemia, entonces. Sí, 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 de las varias, viste, que nos van rotando los apocalipsis posibles y nos tienen aterrorizados todo el tiempo. Ahora, te hago casi una confesión personal. Las series y las películas de zombies me producen un estado de angustia existencial, diría, y tiene que ver con esa idea del acabose del hábito, de la vida cotidiana, por algo completamente incontrolable, a partir de una causa completamente incontrolable, como es una epidemia de esa naturaleza. Claro. ¿Hay algo de este miedo de hoy en relación al coronavirus parecido a eso? Sí, bueno, yo creo que toca ese tipo de fibras. Evidentemente, todo reloj que esté detenido sin batería 2 veces en el día va a tener razón, va a decir la hora justa, ¿no es cierto? Y acá... A ver, no entendí esa metáfora. Claro, si vos tenés un reloj que está detenido a las 12:05, en 24 horas 2 veces va a tener razón. O sea, alguna vez va a haber un apocalipsis, alguna vez esto se terminará. Eso lo sabemos, no sabemos cuándo. Pero eso está flotando entre nosotros mientras creamos cosas que apuntan a la eternidad. O sea, hay una tirantez. Ahora, muchas veces en la historia humana ha habido cambios rotundos de estado de cosas que modificaron toda la cultura de un día para otro, que podrían ser habitantes del sur de la ciudad de Buenos Aires que con el brote de fiebre amarilla se mudaron al norte, tuvieron que hacer todo un cambio gigantesco de forma de vida, y pestes en distintos lugares, o sea, y más en lo que hace a infecciones, porque como decían recién, Pasteur dio cuenta hace 2 minutos en términos históricos de la existencia de las bacterias, de los microorganismos que nos enfermaban, pero antes de eso eran todas teorías, eran todas cosas que tenían que ver con, me imagino que se dé a esto o a lo otro. Entonces genera una impotencia, paradojalmente, algo tan pequeño como un microorganismo, ¿no? Que, bueno, toca las fibras del pánico. Claro, la compra del barbijo, aunque se trata de un barbijo que todos los expertos dicen que no funciona, los barbijos de tela, tiene que ver con eso, la ficción de que está bajo mi control, cuidarme y salvarme. Sí, ahora hay cuestiones que son interesantes, porque hay cuestiones que son ficción, que sin embargo tienen un efecto psicológico positivo, como creer, por ejemplo, un chiquito que cree que el papá es todopoderoso y lo va a cuidar, a ese chiquito le hace bien creer es una especie de efecto placebo. Exactamente, que sin embargo el efecto nítidamente evita que el chico se desintegre psicológicamente y entre en una psicosis o algo por el estilo. Entonces, el concepto de desintegración psicológica es interesante, entre un riesgo de pandemia, que suena una palabra realmente alarmante, la compra del barbijo te reintegra en tu cotidianeidad. El osito con el cual te vas a dormir, sabiendo que el osito es un peluche, pero que te da una sensación. Como estamos hablando de psicología, eso es pertinente. Un científico o un infectólogo que esté escuchando esto dirá de qué están hablando, ¿no es cierto? Bueno, pero estamos hablando de lo que es salud mental y de lo que es salud mental comunitaria, si querés llamarlo así. Ahora, las epidemias y las noticias de las epidemias, porque bueno, hasta ahora el coronavirus genera preocupación, se expande por el mundo, la tasa de mortalidad, hay gran debate sobre eso, pero pareciera estar bajo control en términos comparativos con otras epidemias. De todas maneras, las epidemias, cuando se expanden por el mundo y el virus es desconocido y no hay un proceso de inmunización descubierto, no hay una vacuna por ahora, ¿nos exponen a la idea de finitud, de desaparición como especie? Sí, nos exponen a eso de que viene y no hay nada que hacer. O sea, eso es lo desesperante. Por ahí nosotros tenemos los ojos, los músculos, todo como para pelearnos contra los leones. Pero esto entra por un lugar que no podemos manejar. Entonces, es microscópico en relación a un león, pero es ingobernable. Microscópico porque entendemos
que existen los microorganismos, pero imagínate antaño, era como mágico, era la maldición. Por eso también se le adjudicaba un tema moral, aquel que estaba infectado. En muchas ocasiones era por algún tipo de maldición o por sus pecados o por lo que sea. Cualquier tipo de explicación que le dé una lógica a la sinrazón del contagio y lo aleatorio del contagio, ¿no? Bueno, ese tipo de mecanismos tienen que ver con la desesperación, con la impotencia. Ahora, ¿es un miedo a la muerte individual o a la muerte como especie? Mira, pienso que tiene en lo subjetivo, nosotros lo sentimos como nuestra muerte individual o el peligro ligado a la impotencia. Porque si nosotros tenemos un peligro elegido, el combatiente que está yendo al combate y que sabe que la muerte es una posibilidad, bueno, tiene él de alguna manera cierto poder sobre su destino. De alguna forma u otra ha elegido y sabe realmente qué es lo que le va a pasar. En el peor de los casos. Sin embargo, lo que puede ser, de pronto empieza con un estornudo y empieza o con un sarpullido, o empiezan a ver, porque va muy ligado a la impotencia. No es solamente el miedo ligado a la impotencia, que no podemos hacer nada frente a eso. Entonces, la expansión de las noticias, porque después habrá que ver la expansión de la epidemia, pero la expansión de las noticias sobre las epidemias generan una epidemia de miedo que los psicólogos vemos, y es como aquel relato que justamente me lo ha contado un infectólogo, que él lo cuenta, el doctor Daniel Priluca, que es un conocido infectólogo argentino, que él siempre dice que la muerte se iba a llevar a 1000, pero en la ciudad murieron 10.000. 1000 se los llevó la muerte y los otros 9.000 murieron de miedo. Es decir, que hay un efecto muy pernicioso en algún sentido cuando se entra en pánico. Por eso está bueno la divulgación, bueno, sí, de la información sobre la existencia de una epidemia, pero de los recursos que se tiene al respecto para no entrar justamente en pánico, ¿no? Y si no es el miedo a la muerte, es un miedo a esta idea que yo te decía de una civilización que es desafiada en sus rutinas completamente naturalizadas, que nos hacen distraer de ideas como la muerte, la finitud, etcétera. Por supuesto, vos sabés que estamos todos... A todo problema suponemos que hay una solución y que hemos vencido, ¿viste? En esta batalla contra el mundo, porque más que danzar con el mundo, estamos en batalla contra él como cultura, ¿no? Ahora estamos dándonos cuenta de aquello de la ecología, de no domesticar al mundo, sino armonizar con el mundo, pero hasta el momento hemos batallado contra hemos intentado dominarlo, hemos tratado de dominarlo y demás, y esto sería como la venganza del mundo a través de, no de los leones, ni de los elefantes, ni de las ballenas y de los tiburones, sino a través de pequeñísimos seres que son los voceros del mundo ofendido, ¿no? Entonces desde ahí... Ahora es una especie de diálogo o de guerra, ¿no? Y hay dos bandos, la humanidad y el planeta. Exactamente, entonces hay como una culpa de la humanidad de ser lo que es. Yo creo que no debiéramos sentirnos culpables, sí responsables, pero no culpables de ser quienes somos, pero la aparición de estas cuestiones son también como decir, bueno, no te la creas tanto, ser humano. Mirá que hay elementos que están más allá de toda esta parafernalia que has creado para vencer la muerte. Ahora, esa idea narcisista, una especie completa como es la especie humana, tan egocéntrica y narcisista, hasta que se repare en una construcción mejor, digamos, va a llevar tiempo. Bueno, sí, todo va a llevar tiempo. Igual el tiempo del mundo es infinito. Para nosotros... La historia humana es un segundo en la historia del mundo, o sea, el tiempo se ríe de nuestro tiempo, el tiempo de verdad. Ahora, en estas cuestiones que aparecen con forma de noticias, personas con trajes y barbijos y demás, bueno, claramente es como los voceros de un final posible, es eso que viene en una película. Y es eso también que quizás queda en la memoria, no sé si genética, pero sí histórica, de que muchas veces civilizaciones enteras se vieron diezmadas y a veces anuladas o extinguidas por causa de estas extrañas enfermedades que repentinamente aparecían. Y hay todo eso que vos todos los días tenías, la rutina diaria, los pequeños dramas de tu vida, repentinamente pasan a ser nada en comparación al hecho de
que alguien estornudó. Claro. Y ya ese estornudo no es lo mismo. Y finalmente, Miguel, por ejemplo, lo que se está viviendo en China, de esta cuarentena, 11 millones de personas en Wuhan, en la provincia de Hubei y otras provincias, sacar a esas personas de sus rutinas diarias de ir al trabajo, transitar por la calle, interactuar con los otros y mantenerlos aislados, es ponerlos en una situación como la que planteabas del niño que ya no ve a su padre como un gran héroe. Claro, son medidas del orden de la desesperación, claro. Lo podríamos leer es desesperación acá. Psicológica. De Psicológica y bueno, si llegamos a ese estado tan... Pero como de desconstrucción del propio ser, ¿no? Claro. ¿Quiénes somos si no somos los que vamos a trabajar? Claro, bueno, ahí es donde se ve el temple de las personas, por eso se hacen películas de estas cosas. Cuando se destruye todo el entorno, ahí se ve la madera de la cual estamos hechas. Claro, cómo se reinventa cada uno. Y cómo se reinventa y aparecen ciertas virtudes o no, para que perdure la especie en ese tipo de situaciones. Muchísimas gracias, Miguel, por estas reflexiones en torno al miedo a las epidemias. Cambiamos de tema, vamos a hablar de la extinción de otra especie